Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este video, este nuevo video. Y nada, antes de empezar les quería hacer unas preguntas que ustedes saben que me encanta leerles en los comentarios. Las preguntas son, ¿ustedes festejan Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué significa esto para ustedes? Y si ustedes celebran Año Nuevo, ¿por qué celebran Año Nuevo? Si no lo celebran, ¿por qué no? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué significa para ustedes? Cualquier cosa que quieran agregar sobre estas dos fiestas, me encantaría leerles y por favor vayan a los comentarios a leer los puntos de vista de otras personas. Bien, ahora les voy a contar eh, esto que estoy viviendo hace muchos años, que es que no celebro ni Navidad e incluso Año Nuevo. Capaz que vos ahora estás diciendo, ¿cómo, Agustín? Pero Año Nuevo es Año Nuevo. Yo Navidad lo entiendo porque nada, es más común, pero Año Nuevo es Año Nuevo. Y capaz que me gustaría decir por qué hago este video, ¿no? Hago este video porque hay mucha gente que le está pasando un poco lo mismo que a mí. Y a veces como que nos sentimos un poco perdidos y perdidas porque es raro a veces como no festejar unas fiestas que todo el mundo festeja, ¿no? Y a veces como que nada, es raro, no sé. Está. ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar que esto que me pasa no es algo que haya como razonado, como que yo un día dije, bueno, Agustín, vamos a dejar de festejar Año Nuevo, vamos a dejar de festejar Navidad. No. Fue más algo como un sentimiento, ¿no? O sea, por muchos años, me refiero más, o sea, cuando era niño, Navidad para mí era Navidad y Año Nuevo era Año Nuevo y era como, wow. Era diciembre y yo tipo estaba súper feliz porque era como dos fiestas maravillosas y me encantaban y no sé, me producían mucha felicidad. Pero yo en la adolescencia era como que empecé como a festejar esas fechas como por costumbre. Vieron, como que este sentimiento primero lo empecé a sentir más un poco con Navidad, como que uno festejaba Navidad por costumbre, como que no me movía tanto el tema de Navidad. Y Año Nuevo sí un poco me emocionaba un poco más. Pero ¿qué pasó por Año Nuevo después? Pasó que cuando, claro, comencé como a investigar cosas sobre paganismo y comencé como a darme cuenta que, claro, que como que en ese mundo del paganismo, como que había fiestas, muchas, que estaban vinculadas a las estaciones. Y eso a mí me encantó porque era como celebrar algo vinculado a la estación en la que estás. O sea, por eso este tipo de fiestas cambia según en el hemisferio en el que estamos. Por ejemplo, ahora el 21 de diciembre creo que es el 21 de diciembre si no es por ahí, en el sur se festejaría Lita y en el norte se festejaría otra fiesta que está vinculada al invierno. Y claro, y eso fue muy loco, ¿no? Porque primero, creo que las primeras cosas que me hacían pensar era como que, volviendo un poco más como para atrás, antes como de todo esto pagano, yo me cuestionaba un poco, por ejemplo, el tema de Navidad, me cuestionaba como que, no sé, acá por lo menos en el sur, yo cuando era chiquito me acuerdo que crecía viendo, nada, como los dibujitos y todo, viste que Navidad, nada, nieve, renos, y, y nada, invierno, ¿no? Como que estábamos re como norterizados y todo lo que consumíamos era como una Navidad que era como del norte. Pero claro, acá, o sea, en el sur, en verano, o sea, en Navidad es verano, o hace calor, o sea. Claro, me parecía muy loco, ¿no? Que, o sea, claro, estamos comiendo cosas o festejábamos como, yo qué sé, pan dulce, ¿no? Que como que el pan dulce lo veía como algo re calórico, ¿viste? Que me encanta el pan dulce, o sea, amo el pan dulce y me encanta comer pan dulce en verano igual. Pero sentía como que el pan dulce era de invierno, o sentía eso, como que, no sé, como que no, había algo que no encajaba, ¿no? Como yo qué sé, eh, algo raro había. Pero nada, como que eso capaz que influyó, ¿no? Ustedes piensan que estoy pensando en alto, no estoy como, yo prendo la cámara y pum, dale, habla que es tarde. Bien, volviendo al tema de los paganos, que a mí me pasó con, nada, que en la adolescencia, ¿no? Con toda esa búsqueda hacia, nada, nuevas formas de ver la vida, me acuerdo que incluso yo tenía un cuadernito, que en ese cuadernito a mí me gustaba anotar cómo estaban las estaciones en cada año. Por ejemplo, era enero y yo decía, bueno, es enero.
no sé, el pasto está seco, tales flores murieron, pero nacieron estas flores. Era como que me gustaba notar cómo estaban las estaciones porque sentía las estaciones como algo muy, muy, muy real. Y eso me encantaba. Y yo decía, wow, esto es real. O sea, perdón, no estoy diciendo que los motivos de Navidad y Año Nuevo no son reales, no son reales, o sea, son súper válidos. Pero en mi corazón como que no entraban, ¿me explico? Y las estaciones, se ve que a mi corazón le gustaban mucho más porque a mí me hacían feliz y me hacían feliz ser consciente de las estaciones. Y me generaba como mucho entusiasmo el hecho de decir, wow, hay fiestas que festejan y están vinculadas a estos ciclos de la Tierra. Que a la vez yo sentía como que esos ciclos de la Tierra eran como reflejos de cosas que me pasaban a mí, ¿no? Como que en invierno uno está más para adentro tal vez, y en verano uno está más para afuera, y en primavera es tiempo de florecer, no sé, como esas cosas, ¿no? Y como que, nada, eso me gustaba mucho. Y, a ver, no estoy seguro de que se festeja la Navidad, creo que es el nacimiento de Jesucristo. Creo, perdón si me estoy equivocando, pero, a ver, si es eso, está todo bien con Jesucristo, me cae bien. No me cae mal, me parece un buen tipo. Pero me cae bien mucha gente, yo qué sé, me cae bien Mercedes Sosa y no festejo cuando nació Mercedes Sosa. Y me cae bien mucha gente. O sea, o sea, si tuviera que festejar por toda la gente que me cae bien, es como que tendría que festejar no sé, todas las semanas porque me cae mucha gente bien. Y Año Nuevo, ¿qué tema Año Nuevo sí fue más loco, porque claro, ¿qué pasó? Claro, ahora entiendo por qué estaba explicando esto de los ciclos. Como que una parte de mí siente como que yo ahora estoy en verano, o sea, en el sur estamos en verano, y yo siento que no es fin de año, yo siento que estamos como en la mitad del año. Siento como que hay como mucha energía de verano y como que venimos como del invierno, despertando como que en el invierno empezamos a despertar, en primavera empezamos como a florecer y en verano, ¡pum!, energía. Y luego cuando llega el otoño, de vuelta, empezamos de a poquito, ir hacia adentro, invierno de vuelta hacia adentro. Y nada, comienza el ciclo de vuelta. No sé si me estoy explicando. Es como que, a ver, como que en este sentido, voy a mezclar cosas que ustedes dicen, está remezclado todo, pibe. Pero bueno, es como que un poco. Como que algo que he estado investigando, como me parece, me fascina, me encanta. Soy muy ignorante, sé muy poquito, pero ahí de a poquito vamos leyendo, vamos aprendiendo, todo un proceso, vamos aprendiendo de a poquito. Me gusta mucho el tema de los mayas, del calendario maya, que creo que los mayas, ellos seguían por las lunas, como que son ciclos por las lunas y como que es muy perfecto. Y por algún motivo algo en mí me llama hacia eso. Obviamente que todavía no he aprendido lo suficiente. Pero lo que sí sé es que los mayas, no recuerdo bien qué día exacto, pero hay un día del año en los mayas que cuando termina el ciclo, al siguiente día se llama el día del no tiempo. Que ese día del no tiempo es como un día, no sé, como un día de no tiempo, y al otro día comienza el ciclo de vuelta. Y ahí comienza como otro nuevo año, creo que sería, ¿no? Perdón si me estoy equivocando. Esto es un tutorial, esto es una conversación en voz alta. Hablemos en los comentarios, compartamos ideas. Si me equivoco en algo, por favor, ayúdenme. Bien. Y para mí, hace muchos años, ese día del no tiempo, que es a mitad de año de nuestro calendario gregoriano, es por ahí, creo que es mitad de año, junio, julio, no recuerdo bien cuándo. Yo ese día, para mí, pero te juro que no es que lo razone, que digo, wow, esto me encanta, no es como un sentimiento, me explico, es como algo en mí, que ese día es especial, y lo siento como un día especial. Y es tan especial como como los cambios de estaciones, ¿no? Y por ejemplo, como le digo, ahora el 21 se festeja Lita, que Lita está vinculado al solsticio de verano. O sea, que el solsticio de verano creo que puede variar un poquito en los días, pero Lita más o menos como que anda cerca del solsticio de verano. Y para mí eso, celebrar el solsticio de verano es como, wow, o sea, el solsticio de verano, el día más largo del año. O sea, me parece algo fantástico que incluso me conmueve, ¿no? O sea, me conmueve tanto que me gustaría hacerle un poema al día más largo del año, y en invierno, cuando sea el solsticio de invierno, hacerle un poema al día más corto del año, ¿entienden? O sea, son cosas que me conmueven
y me dan ganas de celebrar, como que me conectan con la vida, me conectan con las ganas de vivir y me parece fantástico. Y sin embargo Navidad no me genera eso. O sea, vieron, de niño sí me generaba eso, pero de adolescente eso fue muriendo y tal, y ahora Navidad, pero vos, les juro gente, no me mueve nada Navidad. Cuando puedo voy, como con mi familia, festejamos, pero eso, es como que para mí Navidad es como, festejo con mi familia por la costumbre, pero la fiesta en sí no significa nada, no me genera ningún sentimiento, simplemente festejo con mi familia porque es como la costumbre de verles, de estar en familia. Y lo más loco es que, claro, a mí cuando me empezó a pasar esto con Año Nuevo, que vos decís Año Nuevo, como que tal, los meses y todo, pero me pasó a pasar lo mismo con Año Nuevo, ¿entiendes? Como que algo en mí como que dijo Año Nuevo no tiene sentido. O sea, ¿quién te dijo que hay que pasar de 2020 a 2021? O sea, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué lo...? ¿Entendés? Y dejó de provocar un sentimiento en mí. Es lo mismo, festejo con mi familia y todo, pero no estoy festejando como el Año Nuevo. O sea, como que no me entusiasma el Año Nuevo. Me gusta estar con mi familia, pero... ahora yo siento que estoy como a la mitad del año. Siento como que nada, que falta un montón. E incluso voy a tirar otra cosa, o sea, me parece más como... Me siento como más cómodo con el año chino que con nuestro año gregoriano. No sé por qué. No sé por qué, pero... les juro que esto no es algo como que, ay, quiero ser diferente y único. No, les juro que no va por ahí la cosa, no va por ahí. Es más, o sea, esto que les estoy contando me trae más problemas que soluciones, porque nada, me cuestiono muchas cosas y pienso, qué raro todo, o sea, porque nada, yo todavía es como que tengo más dudas que respuestas, ¿saben? O sea, todavía no definí para mí mismo cuándo empieza el año y cuándo no. Siento que el camino va por el lado de los mayas. Siento, ¿no? O sea, ahora, el Agustín del presente, capaz que en el futuro me cambia el sentir. Pero lo que sí como que tengo como más seguro es que... nada, las estaciones y los ciclos me conmueven y me conectan con la tierra. Me hacen reflexionar, ¿no? Como eso de que en el invierno vamos para adentro y luego vamos para afuera, las estaciones más cálidas. Y nada, quería ver, o sea, yo sé que esto a mucha gente le pasa, yo sé que hay gente que se cuestiona. Navidad más que nada sí siempre ha sido más común, pero cada vez conozco más gente como que se está preguntando el tema de por qué celebramos Año Nuevo. Yo sé que es rara esta pregunta, pero a ver, vamos al caso, o sea, yo sigo usando el calendario que tenemos por un tema práctico, o sea, yo tengo los meses, sé que mi cumpleaños es en abril, ¿entienden? Como que tampoco es que me vuelvo radical de no usar el calendario con sus meses, obvio que lo uso. Pero estoy hablando del tema de celebrar el Año Nuevo. Me gustaría capaz que como... les cuento que me hice un TikTok, hijo de la tierra TikTok, estamos ahí. Nada, me gustaría como, tal vez en el canal, no sé, yo digo las cosas que me gustaría, si las hago después es otro tema, pero como festejar las fiestas, porque todas estas fiestas como Lita, Samhain y capaz que la pronuncio re mal, pero todas estas fiestas vinculadas a las estaciones, siempre las festejo pero como desde mi corazón, como que esos días reflexiono sobre la estación, cómo está mi entorno, cómo estoy yo internamente, pero o hago algún pequeño acto muy simbólico como para decir, estoy celebrando. Pero me gustaría celebrarlo un poco más lindo, ¿vieron? Claro, a veces cuando estás solo en esto, celebrar solo es como re triste, como no quiero festejar solo, quiero festejar con gente y hacer una fiesta y bailar con canciones de violines y tan. A ver, mis amigas les encanta la idea, pero no es fácil organizar una fiesta de la estación y decir, gurisa, vamos a bailar violines y tomar té y festejar que cambió de estación. Ya va a pasar igual, pero como no sé si va a pasar pronto, capaz que me gustaría empezar como a festejar como con más elaboración solo y compartirlo con ustedes. No sé, me gustaría. Sería lindo.
Y nada, solamente quería compartir este pensamiento. Ahora me conocen un poquito más. Y para que yo les pueda conocer un poquito más a ustedes, por favor escriban en los comentarios cositas, pensamientos que tengan. Miren que yo los comentarios los leo, a veces me cuesta, pero los leo. Últimamente no estoy respondiendo porque como que me empezó a doler la cabeza, pero me encanta leerles. Yo me nutro un montón siempre leyéndoles. No sé si la vieron, pero acaba de entrar Fashtita, no se ve porque está como abajo. Fashtips. No me quiero subir. Está. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias siempre por todo su amor, por estar acá. Estoy tocando la Fashti. Espero que tengan una semana súper linda, que la pasen súper bien, que se cumplan sus sueños, que venzan sus desafíos, que vean personas lindas, que tengan sueños en donde corran por la pradera y en el final de la pradera haya arbustos de frambuesas y coman frambuesas. Si su fruta preferida es otra, puede ser otra fruta. Y nada, nada, eso. Chao, chao.